Pocos reyes en los 7 reinos fueron tan nefastos como Aegon IV, quien no solo realizó una pésima gestión en vida, sino que en el lecho de su muerte tomó una terrible decisión que provocó sangre y fuego durante 5 generaciones. Por ello hoy narraremos la historia del 11º rey de la dinastía Targaryen, cuyo reinado algún día quedará más detallado en el segundo volumen del libro Fuego y Sangre. De modo que lo que veremos en estas crónicas es solo un resumen basado en los datos aportados por la Enciclopedia del Mundo de Hielo y Fuego. En muchos aspectos el personaje guarda similitudes con el rey Enrique VIII, que muy posiblemente podría haber servido de inspiración al escritor George R.R. Martin, y algunos maestres afirman que su desgobierno superó a la debilidad de Aenys, la crueldad de Maegor y la codicia de Aegon II. Oficialmente era Aegon IV, pero sus infamias y sus corruptas acciones lo hicieron pasar a la historia como Aegon el Indigno. Aegon nació en Desembarco del Rey, en la tercera luna del año 135 después de la conquista, durante el reinado de su tío Aegon III. Su padre fue el príncipe Viserys y su madre Lady Larra Rogar de la ciudad libre de Lys, y tuvo 2 hermanos, el príncipe Aemon y la princesa Neyris. Tras el nacimiento de su hermana Neyris en el 139, su madre Larra abandonó a Viserys y a los niños y regresó a Lys, donde su familia ya había caído en desgracia. Y 6 años más tarde, en el 145, murió por causas desconocidas. De manera que en la mayor parte de su infancia, Aegon y sus hermanos fueron criados por su padre en la corte de Desembarco del Rey. Se dice que en su juventud, Aegon era apuesto, vigoroso y robusto, pero al final de su reinado terminaría sufriendo obesidad mórbida. Tenía la cara hinchada, ojos hundidos en la grasa de su rostro, una boca pequeña y una gran barba con la que intentaba ocultar su papada. Sus piernas eran demasiado débiles para soportar su enorme vientre, y sus últimos días los pasaría postrado en un diván. También se dice que ya de niño anhelaba el trono de hierro, y que cuando nació su hermano, el príncipe Aemon, fue el único que no se alegró. En su adiestramiento con el maestro de armas demostraría ser hábil con la lanza y la espada. Le encantaba la caza, la cetrería y los bailes, y los cronistas lo definen como el príncipe más brillante de su generación, admirado por los señores por su destacado ingenio. Pero tenía un gran defecto: era incapaz de gobernarse a sí mismo y estaba dominado por sus caprichos, su gula y su lujuria. Tal era su apetito carnal que al final de su vida afirmaría haberse acostado con más de 900 mujeres, aunque solo a 9 amó verdaderamente, y entre ellas no se encontraba la que sería su esposa. En el 149, con 14 años, tomó a la que sería la primera de aquellas 9 grandes amantes. Se trata de Lady Falena Stockworth, 10 años mayor que él. Dicen que fue ella quien lo hizo un hombre, y tras 2 años de encuentros, en el 151, fueron hallados por un guardia real en el lecho. Entonces el príncipe Viserys casó a Falena con Lucas Lothson, el maestro de armas de la Fortaleza Roja, y convenció a su regio hermano para que lo nombrara señor de Harrenhal, con la idea de mandarla lejos de allí. Pero durante los 2 años siguientes, el príncipe Aegon mantuvo la relación con ella, haciendo frecuentes visitas a Harrenhal. En el 153, aquellos encuentros llegaron a su fin y a la edad de 18 años, su padre lo casó con su hermana, la princesa Neyris de 15. Fue un compromiso que nada agradó a la princesa y tampoco a su hermano Aemon, quien poco tiempo después ingresó en la Guardia Real, y en el último día de aquel año nació Daeron, el primer hijo del infeliz matrimonio. Durante toda su vida, Aegon sería abiertamente infiel a su hermana y esposa. De él se llegó a decir que jamás dormía solo y que no daba noche por terminada hasta haberse desahogado con alguna mujer, ya fuera una princesa o una prostituta. La siguiente de sus grandes amantes no era ni lo uno ni lo otro, solo una humilde campesina. Su historia empezó 2 años después del casamiento. Se cuenta que mientras Aegon se encontraba en las tierras de los ríos, cabalgando cerca de Buenabasto, su caballo perdió una herradura y se vio obligado a buscar un herrero en el pueblo.
Al ver a la joven que tenía por esposa, el príncipe le ofreció 7 dragones de oro por ella, y tras las amenazas de Sir Geoffrey Stoughton de la Guardia Real, el herrero se vio obligado a aceptar el dinero. Se llamaba Megaith, aunque se la conocería como Meg la Feliz. Aegon quedó tan prendado de ella que la instaló en una casa en Desembarco del Rey y la desposó en una ceremonia oficiada por un bufón disfrazado de Septón. Aegon la conservaría como amante durante algunos años, durante los cuales Meg la Feliz le dio 4 bastardas: Alysanne, Lily, Willow y Rosie. Más tarde, cuando su primo Daeron ascendió al trono de hierro en el 157, Aegon lo acompañó en la conquista de Dorne, y tras obtener una aplastante victoria y tomar Lanza del Sol, el monarca le encargó escoltar a los rehenes dornienses hasta la Fortaleza Roja. Una de aquellas rehenes era Lady Casella Baith, una doncella de ojos verdes a la que recluyó en sus aposentos para custodiarla personalmente, convirtiéndose así en la tercera de las grandes amantes del indigno. En el 158, el padre de Aegon descubrió la relación que mantenía con Meg la Feliz, de modo que la mano del rey la devolvió a su marido y envió a las niñas a una congregación de la fe para que se convirtieran en septas. Menos de un año tardó el herrero en matar a la mujer de una paliza. El destino de Casella, por suerte, fue mucho mejor. La mantuvo como amante hasta el 161, cuando el rey Daeron fue asesinado a traición en Dorne. Entonces Aegon, que ya se había aburrido de ella, la envió con el resto de prisioneros dornienses que iban a ser ejecutados, pero el nuevo rey, Baelor I, revocaría aquella orden de ejecución, los liberó y partió al sur para firmar la paz con Dorne. Casella nunca se casaría ni tendría hijos, y en los delirios de su vejez llegaría a creer que era el único amor verdadero de Aegon, y que pronto enviaría a alguien a buscarla. Esta Lady Baith es probablemente la misma que, muchos años después, en su vejez, tendría un desencuentro con Ser Duncan el Alto y su escudero Egg. Retomando ahora la historia de Aegon, en aquel mismo año, en el 161, la princesa Neyris volvió a dar a luz, esta vez a 2 gemelos, que desafortunadamente murieron al nacer. La princesa, que nunca había gozado de buena salud, quedó muy frágil tras el alumbramiento, y los maestres temieron que no sobreviviera. Entonces su primo, el rey Baelor, envió a Aegon a Braavos con la excusa de una misión diplomática para que dejara en paz a la pobre Neyris. Pero Aegon no la echaría de menos, pues en Braavos conoció a Beligir Cerys, apodada la Perla Negra de Braavos, la que sería la 4ª gran amante de su vida. De ella se decía que también tenía un amante en cada puerto, y que Aegon no era más que otro de ellos. Pero sea como sea, su relación duró una década, y en ese tiempo tuvo a 3 bastardos: Belnora, Narja y Valerion. Por supuesto, en Desembarco del Rey, Aegon tampoco estuvo ocioso, y a su regreso echó el ojo a su prima Daena. Y es que el rey Baelor había disuelto su matrimonio con su hermana Daena y la había encerrado en una torre junto a sus otras 2 hermanas, Rhaena y Elaena, para evitar que tuvieran cualquier relación con otros hombres. Daena, sin embargo, logró escapar disfrazada de sirvienta hasta en 3 ocasiones, gracias a su primo Aegon, y en su último encuentro llegaron a concebir un hijo. El niño nació a finales del año 170 y recibió el nombre de Daemon, en honor al príncipe que había sido la maravilla y el terror de su época. Durante mucho tiempo, la madre ocultaría la identidad del padre, pero muchos en la corte ya tenían sus sospechas. Aquel niño que se crió con el nombre de Daemon Mares también se convertiría en una leyenda, y más tarde cambiaría su apellido, haciéndose llamar Daemon Fuego Oscuro. El nacimiento de aquel bastardo hizo que el fervoroso rey guardara penitencia, llevando a cabo uno de sus múltiples ayunos, y tan débil quedó por la falta de alimentos que en el 171 murió, haciendo que el trono pasara al padre de Aegon, la mano del rey, el príncipe Viserys. Muchos creen que en realidad Viserys fue quien asesinó a su sobrino durante el ayuno, aunque personalmente creo que no hay que descartar a Aegon, pues el reinado de Viserys II duró poco más de un año, hasta que una enfermedad repentina acabó con su vida.
Nadie se atrevió a hablar entonces de asesinato, pero 10 años más tarde, muchos comenzaron a comentar en susurros que Aegon lo había envenenado. Sea cual fuera la verdad, en el 172, Aegon ascendió al trono de hierro como Aegon IV y se ciñó su corona propia, una enorme y pesada corona de oro rojo, en la que en cada una de sus puntas quedaba representada una cabeza de dragón con ojos de piedras preciosas. Sentado ya por fin en su anhelado trono de hierro, el mal gobierno de Aegon comenzó con pequeños caprichos que más adelante no conocerían límites. Pronto llenó la corte de hombres cuya única habilidad era entretenerlo y adularlo, y de mujeres que tenían la obligación de saciar sus deseos carnales. Entre los primeros cambios que hizo el rey fue el del cargo de mano del rey, que otorgó a Lord Bracken. ¿Cuál fue el precio que pagó el señor de Seto de Piedra por tal honor? Pues se dice que durante el reinado de Viserys II, las hermanas del fallecido Baelor recobraron su libertad y se les permitió salir de la bóveda de las doncellas junto a sus acompañantes. Una de esas doncellas era Lady Barba Bracken, de 16 años, quien se convirtió en la quinta gran amante de Aegon, cuando éste ascendió al trono de hierro. Al mismo tiempo que el padre, lo nombró mano del rey. Antes de acabar el año, Barba dio a luz a un hijo que recibió el nombre de Aegor, y 15 días después de su nacimiento, la ahora reina Neyris tuvo un nuevo parto que tampoco fue nada bien. Otros 2 gemelos de los cuales solo sobreviviría la niña, que recibió el nombre de Daenerys. Con Neyris, frágil y moribunda tras el alumbramiento, la mano del rey no tuvo reparos en hablar abiertamente de la boda del rey con su hija Barba, que tendría lugar tras la muerte de la reina. Pero la reina sobrevivió, y el escándalo que desataron aquellas palabras en la Fortaleza Roja provocaron que el joven príncipe Daeron se enfrentase a su padre, apoyado por su tío, el Caballero Dragón. Presionado por la situación, Aegon expulsó a Lord Bracken, a Barba y al pequeño Aegor de la corte, de modo que Aegor Ríos crecería lleno de resentimientos, criado por su madre en Seto de Piedra, alejado de los lujos de la Fortaleza Roja, y con el tiempo aquel niño crecería, pasando a la historia como acero amargo. En cuanto a los problemas que tuvo durante su reinado, la lujuria no fue el único exceso del rey que se acentuó cuando ascendió al poder. Y es que si bien al principio de su reinado Aegon aún mantenía su atractivo, su glotonería iría creciendo con el paso de los años. Tampoco se privaba de los lujos, vistiendo habitualmente seda y satén, con ropas brillantes y suntuosas, luciendo anillos y cadenas de oro y piedras preciosas. A su antojo daba una casa lo que le arrebataba a otra, y sin ningún tipo de control, por mero capricho, regalaba tesoros de valor incalculable. Como por ejemplo cuando ofreció a Lord Butterwell de Muros Blancos un huevo de dragón a cambio de poder acostarse con sus 3 hijas, que según los rumores quedaron embarazadas. Para el pueblo llano, el reinado de Aegon ofrecía entretenimiento a través de sus chismes y habladurías. Para los señores ajenos a la corte que no deseaban que abusara de sus hijas, fue un rey firme y decidido, frívolo cuanto menos, pero inofensivo. No obstante, para quienes cometieron la insensatez de entrar en su círculo, sabían que era voluble, codicioso y cruel, es decir, peligroso. Todo parece indicar que el ingenio y la brillantez de Aegon, de la que hablaban los cronistas, solo tuvo lugar cuando era un príncipe, pues como rey fue tan lejos como para intentar emular a su regio primo Daeron, el joven dragón, y se lanzó de nuevo a la conquista de Dorne. Era el año 174 y ya entonces su hijo y heredero Daeron mostraba una abierta oposición al comportamiento de su padre. Para cumplir sus sueños conquistadores, Aegon ordenó construir una inmensa flota real y la puso rumbo a Dorne, emulando la estrategia planteada por Alyn Velaryon durante las guerras del joven dragón. Sin embargo, la flota de Aegon IV sufrió el azote de las tormentas y se perdieron por el camino. Entonces, para superar la estupidez anterior, el monarca hizo que los piromantes del gremio de alquimistas le construyeran dragones. No dragones de verdad, sino unas monstruosidades de hierro y madera, en cuyo interior había un surtidor que escupía fuego valirio. Y para colmo no tuvo mejor ocurrencia que aquellos 7 falsos dragones equipados con la peligrosísima sustancia recorrieran cientos y cientos de kilómetros hasta Dorne.
Apenas llegaron al bosque real, ardió el primero de los dragones y pronto le siguieron los 7, con el resultado de cientos de hombres calcinados y una cuarta parte del bosque real arrasada. Después de aquello, el monarca abandonó sus aspiraciones a conquistador y jamás volvió a hablar de Dorne. La corrupción de Aegon también llegó a la guardia de la ciudad, pues se dice que usó las promociones de los guardias para ganarse su lealtad, y ellos a su vez se aseguraron de que las mujeres de los burdeles, e incluso las mujeres decentes de la ciudad, estuvieran disponibles para las lujurias del rey, cuando éste lo deseara. Ninguna de aquellas mujeres, sin embargo, ni tampoco ninguna de las grandes amantes anteriores, serían más queridas para Aegon que Lady Melissa Blackwood, Missy, la sexta de las principales amantes del rey. Decían que era más modesta y hermosa que Barbara Bracken y también más joven. Missy era buena y generosa y tan querida en la corte que llegó a granjearse incluso la amistad de la reina Nerys. Mantuvo con Aegon una relación de 5 años y en ese tiempo tuvo 3 bastardos con él, Mia, Wenys y el más destacado de todos, Brynden Ríos, nacido en el 175. Aquel niño más tarde sería conocido como Cuervo de Sangre y superó su propia leyenda más de 100 años después al convertirse en mentor de Bran Stark como el Cuervo de 3 Ojos. Otro de los defectos de Aegon era la codicia, que le empujó a apropiarse de herencias legítimas, como fue el caso ocurrido, según los rumores, tras la muerte de Lord Ossifer Plum en su boda, en el año 176. Aquella boda, por cierto, fue en la que el vetusto Lord Plum se casó con Elaena Targaryen, prima de Aegon y hermana de los difuntos reyes Daeron y Baelor. Dicen que el viejo murió durante el encamamiento al ver desnuda a su joven esposa, pero 9 meses después, la princesa dio a luz a un niño al que llamaron Viserys. Oficialmente es hijo de Lord Plum, pero muchos sospechan de que se trata de otro bastardo de Aegon, y es de este niño, Viserys Plum, del que desciende Ben Plum el Moreno, uno de los mercenarios aliados de Daenerys al inicio de su reinado en Meereen. Mientras tanto, en Seto de Piedra Lord Bracken no cejó en su empeño de encamar al rey con otra de sus hijas, pensando quizá en recuperar su influencia en la corte, o esperanzado con que un día se convirtiera en reina. Fuera cuales fueran los motivos, Lord Bracken y Barba prepararon a Bethany, la hermana pequeña de Barba, para que se ganara el favor del rey y sustituyera a Melissa Blackwood. Así pues, cuando en el 177 Aegon visitó Seto de Piedra para ver a su hijo bastardo, Bethany hizo todo lo posible por seducirlo. Para entonces el monarca ya había ganado mucho peso y su mal genio había empeorado, pero aún así la joven cumplió los deseos de su padre, y Aegon se la llevó a desembarco del rey, convirtiéndola en la 7ª de las grandes amantes de su vida. Dicen que la pobre Bethany no disfrutaba con la compañía del rey y por aquella razón buscó consuelo en Ser Terrence Toyne, un caballero de la Guardia Real. Desafortunadamente, fue el propio Aegon quien en el 178 los encontró en el lecho. A Ser Terrence lo torturaron hasta la muerte y Lady Bethania y su padre fueron ejecutados. Más tarde, los hermanos de Ser Terrence intentaron vengarlo asesinando al rey, pero entonces Ser Aemon Targaryen, el Caballero Dragón, aun no teniendo ninguna estima por su hermano, cumplió con su deber y le salvó la vida dando la suya propia. La muerte del Caballero Dragón conmocionó a todos menos al rey, pero fue la reina Nerys quien más sufrió la pérdida. Un año después, Nerys moría dando a luz a un bebé que también falleció. Pese a haberle dado un heredero, había obligado a su hermana a cumplir con sus obligaciones maritales durante todos aquellos años. La había dejado embarazada una y otra vez, sabiendo que podría matarla, y en una ocasión llegó hasta acusarla de adulterio ante toda la corte, siendo el Caballero Dragón quien tuviera que defender su honor a punta de espada. En definitiva, Aegon no había amado nunca a sus hermanos, sino más bien los despreciaba, y particularmente a Aemon lo envidiaba. Con su muerte aquel sentimiento no cambió, y apenas hizo nada por honrar la memoria de ninguno de los dos. Aún antes de la muerte de Nerys, Aegon no tardó en sustituir a Bethany por su 8ª gran amante, que quizá fue más lejos de lo que nunca fueron ninguna de las historias de incesto que conocemos de los Targaryen.
Se trata de Lady Jane Lothson, hija de Falena, la primera amante de Aegon. Recordamos que Falena había sido casada con Lucas Lothson, a quien ahora Aegon nombró mano del rey. Junto a Lord Lucas vino también su esposa Falena y su hija Jane de 14 años. Y digo su hija porque ese es su parentesco oficial, pero hay quienes creen que no era sino otra bastarda de Aegon. Y sea cierto o no, dicen que durante su estancia en la corte, Aegon disfrutó de la madre y la hija indistintamente, hasta que al final contagió a Jane de una sífilis que le había pasado una prostituta y en consecuencia expulsó a los Lothson de la Fortaleza Roja. La última mano que conocemos de Aegon fue Lord Jon Hightower, quien trajo a la corte a una lisena llamada Serenei. Esta fue la novena y la última de las grandes amantes, y también la más hermosa de todas. Serenei la Dulce, como se la llamaba, se había granjeado una reputación como hechicera, y murió dando a luz a la última bastarda reconocida de Aegon, una niña llamada Shiera Estrella de Mar. En los últimos años de su reinado, el principal obstáculo de su terrible gobierno fue su hijo Daeron. Algunos señores aprovecharon los defectos del rey para obtener cargos, títulos y tierras, pero otros condenaban su comportamiento y empezaron a respaldar a Daeron. Dado que el caballero dragón había muerto, Aegon se atrevió a lanzar chanzas veladas sobre la legitimidad de Daeron, de quien ahora se decía que no era hijo de Aegon, sino de su hermano, el propio Ser Aemon. En cualquier caso, el rey jamás se atrevería a desheredarlo. Algunos dicen que por honor y otros por vergüenza, pero la mayoría opinan que en realidad no quería provocar una guerra, pues Daeron no carecía de aliados en las tierras del sur. Es posible que tengan razón, y Aegon no quisiera enfrentarse a una guerra civil durante su reinado. Pero sus acciones en los últimos años indicaban que ese era el legado que preparaba para sus descendientes. Y es que el joven Daemon Mares, bastardo de la princesa Daena y el rey Aegon, se había criado en la corte con los mejores maestres y maestros de armas, convirtiéndose en un destacado espadachín, vencedor de torneos. En el 182, cuando tenía 12 años, el rey Aegon lo nombró caballero y para sorpresa de la corte y el consejo, le entregó a Fuego Oscuro, la espada ancestral de la casa Targaryen, y le obsequió tierras y honores. El reinado de Aegon el Indigno llegó a su fin en el año 184, cuando contaba con 49 años. Tal era su obesidad entonces que apenas podía caminar. En sus últimos días, su cuerpo estaba tan hinchado que no podía ni levantarse del diván, y sus miembros putrefactos estaban plagados de gusanos. Los maestres aseguraban que jamás habían visto nada igual, y los septones hablaron de un castigo divino, pues pese a la leche de la amapola que sus curanderos le daban para mitigar el dolor, falleció de una muerte horrible. Su último acto como rey fue redactar su testamento, en el que dejó el veneno más amargo que jamás probaría el reino. Legitimó a todos sus hijos bastardos engendrados con cualquier mujer de alta cuna, desde el más insignificante hasta los que serían conocidos como los grandes bastardos. A lo largo de su vida tuvo 2 hijos legítimos, sin contar a los bebés, otros 13 bastardos reconocidos y muchos tantos otros rumoreados. Para los hijos no reconocidos, aquella última voluntad no supuso nada, pero para el resto lo supuso todo. Tras la muerte del rey, su supuesto primogénito legítimo ascendió como Daeron II, conocido como Daeron el Bueno, quien tuvo que afrontar el gran desafío presentado por su padre con su testamento. Un desafío que presagiaba una guerra a fuego y sangre, con la primera rebelión Fuego Oscuro. Y aquí concluye la historia del rey Aegon el Indigno. En las próximas crónicas narraremos la historia de Aemon, el caballero dragón y la reina Neyris, así como también el reinado de Daeron el Bueno. Sabed también que ya tenéis disponibles las crónicas de todas las rebeliones Fuego Oscuro, una serie de vídeos que pronto reuniremos en uno solo, en una versión mejorada y remasterizada. Hasta entonces, gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te ha gustado este vídeo y suscríbete para más crónicas del mundo de hielo y fuego.